Bienvenidos mis queridos ciberestudiantes, estamos en una clase más de la materia de comunicación oral y escrita. Mi nombre es Teresa Salazar y bueno, pues estoy aquí en esta sesión en donde vamos a ver lo que es la citación estilo APA. Es la segunda parte de este tema. Ya vimos la semana pasada todo lo que era las principales fuentes, lo que eran los principios de citación, cuáles son las fuentes primarias, secundarias, qué es una revista indexada, ¿no? Cuáles son los principales contenidos de un trabajo, ¿no? Y de primera instancia aprendimos cuáles son las diferencias entre citación APA, Harvard, Chicago, ¿no? Empezamos a hablar un poquito de generalidades. En esta segunda parte ya vamos a entrar en materia con referencia a lo que es una cita, los tipos de citas. Vamos a ver también lo que es la referencia, cómo hacer las referencias de acuerdo al tipo de fuente, que puede ser impresa, puede ser online, video, podcast, ¿no? Audios, ¿no? O alguna entrevista, algunas cuestiones especiales. Vamos a ver principalmente lo que son las citas como más usadas, ¿no? Vamos a hacer las referencias también, cuáles son el tipo de citas. Así es que vamos a entrar en materia en este video, en esta videoclase. Así es que cualquier duda que tengan pueden dejar sus comentarios al final del video o pueden enviarnos un mensaje a través de la plataforma Blackboard, ¿no? Y bueno, pues vamos a entrar en materia. Y bueno, pues ¿qué vamos a necesitar para esta clase? En primera vamos a estar ubicados en la semana número 3, ahí en su plataforma de Blackboard. Nos vamos a ir y van a abrir su manual guía norma Zapa para que me vayan siguiendo, que está ahí, que es el material, ¿no? Lo vamos a ir viendo y vamos a abrir nuestra presentación de citas y referencias estilo APA, ¿no? Así es que bueno, este es el material que vamos a necesitar, ¿no? Para que ustedes me estén siguiendo allá en casita con respecto a este tema. Y bueno, pues vamos a comenzar. Y bueno, pues ya estamos, ya me siguen. Ahora vámonos directamente a todo lo que sería nuestras diapositivas, ¿no? Vamos a ver primero qué es una cita estilo APA. Ya vimos, les comenté las generalidades, cuáles son los principales elementos para elaborar nuestra cita y nuestra referencia. Recuerden que tenemos que tener a la mano, hay fuentes confiables y fuentes no confiables en Internet, ¿no? Estas fuentes confiables principalmente son de plataformas, instituciones, autores que son de alguna forma ya mundialmente reconocidos, ¿no? Ya son mundialmente reconocidos, instituciones oficiales, ¿no? Algunas otras universidades, ¿no? Algunos autores muy reconocidos que son autoridad en la materia que ustedes van a buscar o que ustedes están estudiando o en el tema en el cual ustedes estén preparando su documento. Y bueno, vamos a tener principalmente que buscar en Internet cualquier fuente que tiene que contener mínimo 5 elementos, ¿no? Autor, año, título, editorial, ¿no? Tenemos que tener también el país, ¿no? Que son los elementos mínimos que nos piden, ya sea en una plataforma, ya lo hemos visto, en una plataforma para poder hacer nuestra referencia, ya sea a nivel cibernético o de alguna forma manual o en algún procesador de palabras como Word, en donde viene ya la estructura, el formato, también incluso el formulario para elaborar correctamente nuestras referencias y nuestras citas. Y bueno, pues en primera, ¿cuál sería la definición, ¿no? Tenemos que hablar de que cuando citamos algo le damos crédito a una idea, un pensamiento o una frase de un autor, ¿no? Eso sería una cita. Cuando retomamos de alguna forma textual algunas palabras de algún autor y las plasmamos en nuestro texto, eso sería una cita textual, ¿no? Vamos a ver también los tipos. El sistema de APA se basa en el sistema de autor y fecha, ¿no? En cada cita debemos incluir el año, la fecha de publicación del texto. Esta se va a colocar en el texto, dentro de la redacción de nuestro texto, para señalar
que lo escrito no es una idea propia, ¿no? Primero, con esto vamos a señalar que lo que estamos escribiendo no es nuestro. Le vamos a dar crédito a una idea, a un pensamiento o a una frase dentro de nuestro texto. Vamos a darle crédito al autor original y vamos también a hacer una referencia. La cita es precisamente estas palabras textuales que retomamos de otro autor para fortalecer, argumentar, darle un sustento teórico a nuestro texto. Y la referencia es los datos del libro o de la fuente en un listado al final del trabajo, ¿no? Si no citamos adecuadamente, ¿qué es lo que va a pasar? Nos van a acusar de plagio y esto puede traer consecuencias tanto académicas como jurídicas. Ya habíamos comentado en otras clases, en otras videoclases, que el tema más sonado aquí en México fue el caso de la tesis, ¿no?, del presidente Enrique Peña Nieto. En otros países, en algunos otros, sí se ha comprobado lo que sería el plagio. Incluso les llega a costar que les quiten el título, ¿no? En este caso fue un error metodológico, que bueno, que de alguna forma en su momento, en tiempo y forma, se hizo la aclaración, ¿no? Y que de alguna forma no pasó a más. Y bueno, pues, ¿cómo vamos a hacer una cita estilo APA, ¿no? Aquí vamos a ver la diferencia. Si ven ahí en pantalla, tenemos lo que es la cita APA, ¿no? Vamos a tener lo que es nuestra frase en texto y al final la vamos a reconocer porque está entre paréntesis, está el apellido de el autor y tenemos también el año, ¿no? Tenemos aquí los dos apellidos, ¿no? El apellido y nombre. Y bueno, también aquí tenemos apellidos y tenemos también el año, ¿no? La referencia. Aquí vemos la diferencia entre lo que sería la referencia. Aquí vamos a tener lo que es el apellido, ¿no? Por ejemplo, aquí es Méndez Paz, ¿no? Es el apellido, que por ejemplo hay algunos apellidos compuestos que tenemos que tener en cuenta esto, como de la Madrid, ¿no? Y luego nada más es el primer apellido y luego ponemos el año. Por ejemplo, aquí vemos la imagen. Vamos a ver aquí un poquito más cercano. Ahí alcanzan a ver, ¿no? Por ejemplo, aquí Carlino 2005, ¿no? Página 74. Dependiendo el tipo de cita de la cual estemos hablando, se complementa con lo que sería la página, ¿no? Pero para algunos es suficiente con que se ponga el apellido y el año entre paréntesis. La referencia sería ya todo lo que es el dato completo de nuestra fuente bibliográfica, ¿no? Cuando hablamos de bibliografía hablamos precisamente de lo que serían textos impresos, ¿no? Lo que sería revistas, libros, ¿no? Incluso periódicos. Actualmente se pone fuentes. ¿Por qué? Porque a veces tenemos ya en la actualidad fuentes que son cibernéticas, como videos, ¿no? Como entrevistas, como podcasts, ¿no? O como blogs. Entonces se pone fuente, ¿no? Porque ya sería un multiformato. Entonces, al final, ahorita esa sería una de las diferencias también, ¿no? Y bueno, aquí vemos que en la referencia viene el apellido, la inicial del nombre, entre paréntesis, el año, viene lo que sería el título del artículo, ¿no? Viene el título del artículo, aquí, por ejemplo, Méndez Paz, L, L punto. Recuerden que tienen que tener mucho cuidado en dónde va la coma, dónde va el punto. Aquí se abre paréntesis, ponen el año, se cierra paréntesis y viene alternativa a la ineficacia actual de la pena de prisión en Tabasco. Este sería el título. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ¿no? Esa sería la editorial quien está publicando el artículo. Y bueno, así haríamos
nuestra referencia. Es muy importante que quede claro lo que sería la diferencia entre una cita y lo que sería la referencia. La cita también incluye, bueno, pues ya lo que sería las palabras, pueden ser parafraseadas o textuales del autor. Ahorita vamos a ir para allá, pero la reconocemos porque nada más va entre paréntesis lo que sería el apellido, la coma y el año. Y en algunos casos se pone también la página, ¿no? Nada más la página de donde se está obteniendo la cita, ¿no? Y ahorita vamos a explicar más adelante. Y bueno, ¿cuáles son los tipos de cita que vamos a encontrar, ¿no? Les dije, principalmente vamos a tener dos tipos de citas, las citas textuales y las citas parafraseadas. Es decir, las citas textuales vamos casi a transcribir, para que no se escuche el copiar, vamos a transcribir totalmente, íntegramente las palabras del autor y la vamos a poner entre comillas, dependiendo si es una cita corta o si es una cita larga. La cita corta, que es una cita textual, va a ser de menos de 40 palabras. La cita larga la vamos a reconocer porque va a tener más de 40 palabras y también dependiendo el tipo de formato que manejemos. Las citas parafraseadas son aquellas cuando leemos un texto, retomamos y ponemos con nuestras propias palabras algo que el autor está diciendo en su texto. Vamos a utilizar nuestras propias palabras para expresar lo que está diciendo este autor. También es necesario poner la fuente. También es necesario poner entre paréntesis de dónde estamos obteniendo estas palabras, ¿no? Vamos a definir que esta paráfrasis va a ser cuando reorganicemos el orden de una oración o hagamos algún cambio de algunas palabras por otras, ¿no? Cuando hacemos esto, vamos hablar de una cita parafraseada y de todas formas tenemos que poner entre paréntesis de dónde estamos obteniendo esta información, si no sería un plagio. Antes no era necesario esto. Antes se decía que si hacíamos una paráfrasis con que llevara la fuente al final, ¿no? La bibliografía al final de nuestro trabajo era más que suficiente, pero ahorita no. Ahorita esto, con la nueva normativa APA, se consideraría un plagio si no ponemos en el paréntesis que estamos parafraseando de dónde estamos obteniendo esta información, que fue un poquito lo que pasó con la tesis de Enrique Peña Nieto, ¿no? Que ya la hemos trabajado en algunas otras sesiones. Y bueno, pues vamos a ver también, vamos a tener otro tipo de citas de acuerdo a cómo manejemos la información. Si le damos una carga al autor o si simplemente vamos a darle un énfasis al texto. Dependiendo la carga de lo que yo quiera darle, o el énfasis a lo que yo quiera darle en mi texto, al autor o al texto, vamos a tener citas narrativas o citas en paréntesis. Es decir, la cita narrativa o basada en el autor, que se denomina en inglés narrative citation, son estas citas en donde ponemos el nombre del autor y le damos énfasis. Ese tipo de cita es conocida como basada en el autor, dice, porque al comienzo de la frase vamos a agregar el nombre del autor. En las citas narrativas, el nombre del autor se incorpora tal cual al texto como parte de la oración y el año sigue solamente entre paréntesis. Vamos a ver un ejemplo. Dice, en este exacto momento las partículas que habían sido aceleradas pasan inmediatamente a otro estado del alma. Berrio afirma, y Berrio ponemos entre paréntesis 2019, aquí Berrio, estamos haciendo énfasis en lo que él dice, afirma que esto es la prueba cabal de las extensiones de la existencia divina y de la presencia de un ser más poderoso entre nosotros. Y concluimos con la página, ¿no? Entre paréntesis, ¿no? Se pone P
punto 87 y se cierra el paréntesis y al final el punto, ¿no? Si estamos haciendo esto, Berrio afirma, y si vemos este formato, vemos el autor afuera del paréntesis, es una cita narrativa, haciendo énfasis en el autor. La otra cita, que es esta cita entre paréntesis basada en el texto o parenthetical citation en término de inglés, dice, estas citas lo que vamos a hacer es poner, la vamos a reconocer, si ustedes le pongo en el examen, ¿no? Dime qué tipo de cita es y pongo entre paréntesis Berrio, 2019, página 87. Esto sería una cita basada en el texto. Por ejemplo, voy a poner entre comillas porque es una cita corta. La aceleración de las partículas y su posterior calma es la prueba cabal de la existencia divina y de la presencia de un ser más poderoso entre nosotros. Si vemos, aquí resaltamos lo que es el texto, hacemos énfasis en este texto, ¿no? Al final ponemos Berrio, 2019, la página 87, ¿no? Espero que quede muy claro, vamos viendo, vamos bien, vamos teniendo citas cortas, citas largas, ¿no? Vamos teniendo lo que son eso en cuanto a las citas textuales, ¿no? Y citas parafraseadas. Las citas textuales las vamos a distinguir como cortas y como largas y vamos a tener otro tipo de citas dependiendo si hacemos énfasis en el autor o en el texto. Citas narrativas o citas entre paréntesis, ¿no? Recuerden que cuando vamos escribiendo nuestro texto siempre tenemos que buscar que no seamos tan repetitivos en la forma de redactar. Hay algunos otros ejemplos, hay algunas otras variantes en donde echa mano el autor para precisamente para romper la monotonía o la repetición en nuestro texto, ¿no? Aquí les pongo 5 ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos en donde ustedes pueden basarse para ir cambiando un poquito la estructura de su redacción, por ejemplo, si están escribiendo su tesis, para que no sea tan repetitivo y que sea válido de alguna forma con mayor variedad, ¿no? Mayor creatividad, de alguna forma su tesis, ¿no? Que no sean todas sus citas iguales, ¿no? Que no sean nada más citas textuales o citas narrativas o citas de alguna forma que no se repitan todas a lo largo del texto, que sean textuales cortas o textuales narrativas, ¿no? O textuales de paréntesis, ¿no? Esto lo tenemos que ir variando poquito a poquito. Por ejemplo, de acuerdo a Sánchez, 1994, el planeta es azul, que sería una de las primeras, ponemos la página, ¿no? Esta sería una forma. Y luego, por ejemplo, podemos hacer énfasis en el año. En 1994, Sánchez ha concluido que el planeta es azul, ¿no? Entre paréntesis, el planeta es azul y ponemos la página, ¿no? Por ejemplo, aquí hay otra forma, ¿no? De hecho, el planeta azul, Sánchez, ¿no? 1994 y ponemos la página. El otro ejemplo, el planeta es azul de acuerdo a Sánchez, ponemos el año, ponemos lo que sería la página y todo el universo, ¿no? Por ejemplo, estas serían algunas variantes de las cuales podemos echar mano para poder redactar de forma adecuada nuestras citas APA, ¿no? Por ejemplo, los resultados de Sánchez, 1994, indican que el planeta es azul y ponemos la página, ¿no? Esas serían algunas variantes válidas, pero yo les recomiendo que si van a empezar a citar, empiecen primero con citas cortas, con citas largas, con citas basadas en lo que sería el autor, ¿no? Con citas basadas en lo que sería el texto, y ya que dominen estas 4, ya después empiecen a hacer ejercicio dentro de sus trabajos, ya haciendo alguna variante, ¿no? Que de alguna forma aquí tienen algunos ejemplos en donde ustedes pueden empezar a redactar, copiar un poquito el estilo para poder de alguna forma ya empezar a soltar la pluma. Pero de primera instancia yo les recomiendo que empiecen con estos 4 tipos de citas, ¿no? Citas
textuales, citas parafraseadas, en donde utilicen citas cortas o citas largas y que empiecen a jugar un poquito con lo que sería una cita basada en el autor y luego una cita basada en el texto, para que ustedes poco a poco vayan aprendiendo a citar, ¿no? Y bueno, hay algunas citas que son así como un poco básicas o que vamos a ir encontrando y que siempre salen dudas. Aquí en este manual que les acabo de poner en su plataforma, son 57 páginas, van a encontrar muchísimas variantes, muchos, de alguna forma, lo que sería, van a encontrar todo lo que es la guía de cómo citar cada una de las variantes, ¿no? Por ejemplo, un autor o dos autores, más de dos autores, 5, 20, si es una enciclopedia, ¿no? Si es un artículo, si es una revista, ¿no? Vamos a ir viendo cómo se encuentra, ¿no? Aquí van a ir viendo cómo citar, de qué forma, ¿no? Aquí yo les pongo en las diapositivas como un pequeño resumen de las cosas más importantes o más cotidianas a las que nos vamos a enfrentar en el momento de citar. En este momento vamos a ver cómo se cita en estilo APA las instituciones o las corporaciones, que es algo con lo que nos encontramos casi todos los días y que en algún momento dado, en alguno de nuestros trabajos, de nuestras tareas, ustedes van a necesitar citar, ¿no? Se puede citar el nombre de un autor corporativo o de un grupo en lugar del nombre de una persona, ¿no? Solo hay que abreviar el nombre completo de la institución, dice, a un acrónimo apropiado cuando la abreviatura es bien conocida, como por ejemplo la ONU, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es que por primera vez, cuando vamos a citar, tenemos que poner completo todo lo que sería la institución o la corporación. Ya después podemos hacer la abreviatura, que son las abreviaturas que todos conocemos, como CEMAR, SEDATU, ¿no? Por ejemplo, SEDENA, ¿no? Pero de primera instancia, cuando estamos hablando en el primer párrafo que vamos a citar alguna institución, tenemos que poner Organización de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que no conocen las siglas, las abreviaturas, y si nosotros ponemos el nombre completo en el primer párrafo, cuando hablamos de esta institución, ellos van a saber de qué hablamos sin necesidad de acudir a un diccionario o a una página web para investigar, ¿no?, lo que sería esta institución, ¿no? De primera instancia nosotros tenemos que hacer este señalamiento y ya después podemos citar, y en vez de poner lo que sería, esto sustituiría a lo que sería al autor, ¿no? Al nombre del autor. Cuando se trata de una organización que no sea muy conocida, también se debe escribir completo lo que sería este nombre, la cita, ¿no? Y ya después ir poniendo entre paréntesis, se pone lo que sería el nombre y entre paréntesis la abreviatura, ¿no? También ya después se sustituye el nombre completo por la abreviatura, ¿no? Y también sería entre paréntesis la abreviatura, el año y la página, ¿no? Esto es algo básico que tenemos que ir viendo. Vamos a ver también que a veces, tenemos dolores de cabeza cuando decimos, oye, es que el autor citó a Pérez, ¿no? Por ejemplo, Juanito citó a Alfredito, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo citamos, Miss? ¿No? Que esto es un error bien común. Por ejemplo, si estamos leyendo de primera instancia, mi primera fuente, el libro que yo tengo a la mano, por ejemplo, aquí vamos a poner que es Sánchez, ¿no? Y él está hablando de un trabajo o que leyó y citó a Ayala, ¿no? Lo primero que tenemos que poner es, primero tenemos que identificar cuál es el autor que tenemos a la mano, que esto es algo que muchos tienen algunos errores, ¿no? Yo puedo tener físicamente el libro de Sánchez y Sánchez puede hablar en su texto de manera redactada sobre Ayala, ¿no? Mi fuente original sería Sánchez y yo tendría que decir que él está citando a Ayala, ¿no? Por ejemplo, dice, si leo un trabajo de Sánchez, ahí pongo el año, ¿no? 2009, ¿no? Dice,
en el que citó a Ayala en un trabajo de 1983, dice: si yo no he revisado ese libro de Ayala, yo no puedo poner en mis referencias, ¿no?, que es Ayala, o hacer referencia o citación de Ayala, ¿no? Sería algo erróneo. Siempre tengo que decir que Sánchez citó a mi segundo autor, ¿no? Solo este trabajo de Sánchez es el que debe de aparecer en mis referencias, ¿no? Que hay veces que algunos chicos, por hacer trampa o porque no distinguen bien entre cuál es mi fuente original, ¿no?, cuál es la fuente que yo estoy revisando, se confunden en autores. A veces aquí estos son los errores más comunes que tenemos, ¿no? Aquí, por ejemplo, cita en paréntesis, ¿cómo sería? Ayala, 1983, ¿cómo se citó en Sánchez? 2009, ¿no? Una cita narrativa sería Ayala, 1983, como se citó en Sánchez, 2009, afirma que no todas, dice, que no todas las estrellas que brillan hoy brillarán mañana, ¿no? Aquí estoy haciendo énfasis, acuérdense, cita narrativa, hago énfasis en lo que sería mi autor, cita entre paréntesis, haría referencia a lo que sería el texto, ¿no? Y bueno, aquí tienen el ejemplo, ¿no?, de cómo sería una cita en el texto, ¿no? Cita en el texto con instituciones o corporaciones, ¿no? Aquí pongo Asociación Mexicana para el Avance de la Ciencia, ¿no? Entre corchetes pongo AAC, coma, el año y la página. Estos tres datos van a ser importantísimos: autor, año y página, para poder hacer mis citas y ya posteriormente mi referencia, ¿no? Mi primera cita en el texto, cuando aparece por primera vez lo que sería entre comillas, cuando hablo de mi primera cita en el texto, es cuando aparece por primera vez esta corporación, ¿no?, esta institución. Ya las siguientes citas ya pongo lo que va entre corchetes, que sería la abreviatura, ¿no?, las siglas, pongo el año, coma, página, pongo P, punto y la página, ¿no? Ahora, si voy a hablar de una cita narrativa, la primera cita sería Asociación Mexicana para, dice, el avance de la ciencia, ¿no?, sacando del paréntesis el nombre de lo que sería mi asociación, y ya entre paréntesis pongo lo que sería la sigla, coma y el año, ¿no? Aquí sí ya no pondría la página, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Porque estoy haciendo énfasis en lo que sería mi institución, el autor, recuerden. Y bueno, vamos a ver lo que son las citas parafraseadas, ¿no? Aquí también tenemos que ver cuando son las citas parafraseadas de un autor, ¿no? Por ejemplo, según Taleb, 2019, dice el crack bancario. Recuerden que aquí tengo que poner con mis propias palabras lo que sería lo que ha comentado el autor, ¿no? Dice, según Taleb, 2019, el crack bancario del 2018 fue por cuenta de una acumulación de riesgos ocultos y asimétricos, y que los banqueros estaban empeñados en buscar rentas, ¿no? Además, encontró que la elección de Donald Trump era obvia ya. Dijeron que lo que dijera se presentaba al público como una persona verdadera, al contrario de los otros candidatos, ¿no? Aquí no va nada entre comillas. ¿Por qué? Porque estoy parafraseando. Aquí lo primero que tendría que hacer, aquí es una cita de alguna forma narrativa en donde se hace énfasis en el autor, ¿no? Aquí, según Taleb, y ya entre paréntesis pongo lo que sería el año. Pongo con mis palabras lo que dice Taleb, sin poner de alguna forma entrecomillado, ¿no? Ahora, hay veces
que hacemos lo que antes decíamos, ¿no? Armamos un párrafo con varios autores. Aquí vamos a ver también ese ejemplo, ¿no? Tenemos que poner casi si saco unas palabras de un autor y las transformo con mis propias palabras, tengo que también ir acomodando de qué autor es cada fragmento, ¿no? Por ejemplo, varios economistas han encontrado que entre los motivos del crack del 2008 estuvo el exceso de apalancamiento de los bancos. Aquí ponemos Taleb 2019, ¿no? Haciendo énfasis en lo que sería el texto, ¿no? El crédito supreme, esto lo dice Sánchez et al, ¿no? Et al es cuando dice y otros, ¿no? Otros autores, nada más se pondrá el primero, ¿no? Quiere decir que hay otros autores y ponemos el año. Dice, y que estos dos factores han llevado a la formación de una burbuja inmobiliaria durante décadas. Ayala y Maciero 2010, Taleb 2019, ¿no? Aquí estoy armando un solo párrafo con varios fragmentos de varios libros, de varios textos. Aquí dice, todos estos factores han causado la peor caída de la bolsa americana en los últimos 50 años y más de 10 bancos tuvieron que ser rescatados por el Banco Central, ¿no? Aquí volvemos a poner Ayala Maciero 2010, Sánchez et al, ¿no? Y luego ponemos 2020 porque es otro año y Taleb 2019, ¿no? Pueden ser los mismos autores, diferentes años, diferentes escritos, ¿no? Aquí este es otro de los ejemplos para que ustedes vayan armando lo que serían sus párrafos de manera estructurada, fundamentada, no plagiando las ideas, ¿no? Si ustedes ya de alguna forma hacen alguna reflexión sobre algún tema, ustedes de alguna forma van a poner lo que serían sus ideas sin necesidad de estar citando. La cita es precisamente esto, el autor, el año, la página, poner de dónde estamos tomando estas ideas, ¿no? Y bueno, vamos a ver aquí lo que sería el tipo de citas, las citas textuales, ¿no? Aquí vamos, así como definición, vamos a definir lo que sería la cita textual. Dice, se reproduce tal cual las palabras del autor. Se debe de incluir el autor, el año y la página y la referencia completa en la lista de referencias, ¿no? Que es al final donde ponemos referencias bibliográficas, ahí ponemos la cita, o sea, todas las referencias, todo lo que sería nuestro texto, ¿no? Hacemos la referencia completa al final en el listado de lo que serían las fuentes, ¿no? Cuando un autor ha dicho algo memorable o sucinto, ¿no? O sea, cuando ha dicho algo que no podemos cambiar, ¿no? Cuando tenemos que utilizar necesariamente las palabras de este autor, o algo que es totalmente memorable, ¿no? Por ejemplo, las frases, ¿no? Como Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Esto es algo textual que no podemos cambiar, ¿no? Y que lo tenemos que poner siempre, así sí o sí, ¿no? Así es que cuando hay ese tipo de frases es cuando se utiliza una cita textual. También cuando quieres reproducir o responder una definición exacta de alguna idea, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos que hacer en nuestros trabajos de investigación, definir algunos conceptos, algunas variables de investigación y muchas veces tenemos que recurrir a las definiciones de algunos autores especializados y tenemos que retomar tal cual esta definición. Ahí es cuando usamos una cita textual, ¿no? Lo más recomendable es que siempre utilicemos las citas parafraseadas, ¿no? ¿Por qué? Porque si ponemos nuestros textos totalmente poniendo una carga excesiva de citas textuales, también nos pueden decir que es plagio, ¿no? Porque no estamos trabajando, no estamos procesando la información. Yo muchas veces les voy a decir en clase, ¿no? Estamos revisando nosotros como maestros, ¿no? Lo que serían nuestros trabajos. Hay que procesar, hay que trabajar la información, es decir, hay que parafrasear, hay que resumir, hay que analizarla, incluso
se les recomienda estas estrategias, estas herramientas de estudio, ¿no? Técnicas de estudio desde cuadros sinópticos, de lo que serían mapas mentales, ¿no? Todo lo que serían nuestras síntesis, ¿no? Nuestros mapas ahí, para poder procesar la información y de alguna forma reestructurarla, hacerla nuestra, ¿no? Nosotros tenemos que ir haciendo este proceso siempre y cuando no olvidemos de darle el crédito a lo que serían los autores, ¿no? Y esto, bueno, pues es más recomendable parafrasear un texto, y de alguna forma hacer la cita como ya lo hemos visto, y de alguna forma también hacer lo que sería siempre tomar en cuenta esto. Cuando es algo que no podemos cambiar, ¿no? Que es algo muy memorable, ¿no? Algo que no podemos cambiar del autor, y cuando son definiciones, en estos momentos vamos a hacer citas textuales, ¿no? O así es que ya saben, ¿no? Cuando sean sus trabajos, siempre que no cumpla esto, ¿no? Por ahí, nosotros a veces como maestros le decimos, vamos a ponerles un punto menos, y que no es de puntos menos, pero sí que para hacer énfasis, que ustedes vayan haciendo este ejercicio y vayan teniendo de alguna forma esta costumbre de dónde siempre usar este tipo de textos. No es de que les pongamos puntos menos, siempre les decimos esto, no es de broma, pero sí es de alguna forma para que ustedes vayan como introyectando esta idea y vayan aplicando esta idea de cuándo deben utilizar una cita textual y una cita parafraseada, ¿no? Recuerden que siempre tienen que parafrasear. Esto es algo muy, muy común. Recuerden, es reorganizar, resumir o poner con nuestras propias palabras lo que un autor ha dicho, pero siempre también tienen que poner autor, año y página. Esto lo voy a estar recalcando mucho para que se les vaya haciendo costumbre y hábito, ¿no? Y bueno, citas de texto, ¿no? Las citas vamos a ver cuando son cortas, son menos de 40 palabras, ¿no? Y también vamos a tener cita narrativa o cita en paréntesis, ¿no? Por su extensión van a ser largas o cortas. Por el énfasis en el autor va a ser narrativa o entre paréntesis. Vamos a tener citas narrativas o entre paréntesis cortas y citas narrativas o entre paréntesis largas, ¿no? Y bueno, analizando la crisis financiera, por ejemplo, esta cita narrativa del 2008, Lynch 2012 afirma que, entre comillas, dice, la crisis ha sido motivada por lo que hay de más perverso en el mundo capitalista, ¿no? Aquí ponemos Lynch 2012, cuando lo dijo el autor, afirma que siempre esta es una palabra clave, ¿no? Afirma, dice, menciona, comenta, señala, ¿no? Vamos a ir utilizando lo que son algunos sinónimos para que ustedes, y ya entre paréntesis, entre comillas, perdón, ponen lo que sería la frase textual que dice el autor, ¿no? Les he dejado también en su plataforma un libro de sinónimos y antónimos para que ustedes echen mano de estos recursos y puedan ir redactando de mejor forma, ¿no? También ponemos aquí la página 127, y dice, y contribuyendo a un clima generalmente de negatividad con los partidos de derecha. Después vendría ya también lo que sería una frase parafraseada, ¿no? Si estoy haciendo una cita entre paréntesis, o sea, haciendo énfasis en el texto, dice, varios economistas afirman que en la crisis financiera del 2008, que dice, ha sido motivada, aquí sí se pone entre comillas, por lo que hay de más perverso en el mundo capitalista, y pone entre paréntesis Lynch 2012, la página 127, dice, lo que ha contribuido para un malestar con los partidos de derecha por el mundo, ¿no? Aquí vemos las diferentes formas de hacer una cita. Esta es una cita corta. Ahora, si hacemos... Y luego hay personas que primero escriben todo lo que sería la cita entre paréntesis, que es la cita aparece al final de una oración, ¿no? Por ejemplo, dice, hay que cerrar
el pasaje citado entre comillas, después pongo entre paréntesis el autor, el año, la página, ¿no? Por ejemplo, se ha afirmado en quiebra de Wall Street en el 2008 que la crisis ha sido motivada por lo que hay de más perverso en el mundo capitalista, ¿no? Aquí está entre comillas, ponemos paréntesis, el autor, coma, año, coma, página, punto, 127 y cerramos paréntesis y ponemos el punto, ¿no? Hacemos este énfasis. Cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se escribe inmersa en el texto entre comillas y sin cursiva, ¿no? Hay que tomar en cuenta esto así tal cual. A mí en particular me gusta mucho estas citas cortas porque de alguna forma recuerden que tiene que ser menos de 40 palabras, ¿no? Son alrededor de 2, 3 renglones, ¿no? Máximo 5 renglones, ¿no? Así máximo, así ya es mucho, ¿no? Son nada más 2 renglones. Ya de 5 a 8 ya estamos hablando de una cita larga, ¿no? Y esto ya llevaría otro formato que es el que vamos a ver aquí, ¿no? Aquí vemos un poquito el ejemplo, cómo se visualizaría ya en su formato de Word lo que sería una cita textual corta, ¿no? Aquí vemos Freud, ¿no? 1915, dice, interpretando estos resultados, Freud 1915, dice, sugiere que la aptitud para la cultura es la capacidad de un ser humano para reformar las pulsiones egoístas. Dice, trajo la influencia del erotismo, ¿no? Y luego ponemos al final la página, ¿no? El año y la página. Aquí vemos, ¿no? Se cierra, se pone entre comillas y ahí vemos cómo se visualizaría en un texto, ¿no? Aquí vienen los dos tipos de texto, la cita corta narrativa y la cita corta entre paréntesis, ¿no? Ahora vamos con lo que es la cita textual larga, que son más de 40 palabras. Y bueno, aquí dice, las citas de más de 40 palabras se escriben aparte del texto. Con sangría, ¿no? Le vamos a dar un tabulador, ¿no? Ponemos el tabulador y se va hacia la derecha un poquito, ¿no? Son alrededor de 5 caracteres, ¿no? A la derecha dice sin comillas, aquí no vamos a encomillar, sin cursiva tampoco y con interlineado doble. Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos, ¿no? Aquí vamos a ver un ejemplo. Dice, recuerda que en las citas con menos de 40 palabras el punto se pone después, ¿no? Dice, comience una cita de este tipo en una nueva línea y sangré el párrafo mediante una pulgada, ¿no? Es 1.27 centímetros, ¿no? Algunos que manejan los centímetros, yo les recomiendo que manejen el tabulador y con eso ya hacen su sangría, ¿no? Si hay párrafos adicionales dentro de la cita, sangré la primera línea de cada párrafo mediante una pulgada, al final de una cita en un bloque, ¿no? Cite la fuente y el número de página o párrafo entre paréntesis también, después del signo de puntuación final, ¿no? Y vamos a ver aquí cómo se vería, ¿no? Aquí ponemos todo lo que sería nuestra redacción, de alguna forma a veces es parafraseada, o nuestra propia redacción, nuestras propias ideas, ponemos un punto y aparte. Y aquí dice, por ejemplo, otros autores han afirmado lo siguiente, ¿no? Y aquí vemos que ya es lo que sería un texto más amplio. Aquí ya son 12 renglones. Vamos a hacer la sangría, ¿no? Y dejamos toda una sangría y ahí ponemos lo que serían las frases. Si vemos aquí, en esta parte, al final, el punto final de estos párrafos, ahí va lo que sería el autor, lo que sería el año, luego sería la página, cerramos paréntesis, ¿no? Aquí va un punto y luego sería lo que sería nuestra cita. Este sería el formato de esta cita textual larga. Aquí vemos también, ¿no? Citas en bloque, ¿no? Que sería, también vamos a encontrar la narrativa, ¿no? Haciendo énfasis en lo que sería o una cita textual, haciendo énfasis en lo que sería el autor
o haciendo énfasis en lo que sería nuestro texto como tal, ¿no? Déjenme comentarles también que aquí un error sería, no es válido que pongan más de media cuartilla, ¿no? Ni una hoja completa como cita larga, ¿no? Esto también sería considerado plagio, a menos que se justifique y se explique de alguna forma ya en una nota al pie de página diciendo que debido a la trascendencia de lo que sería nuestro escrito, solamente en casos muy especiales pudiera hacerse alguna excepción, pero de preferencia no. Ustedes si ya llegan a 8 renglones, ¿no? Ya sería una exageración también de una cita larga, ¿no? No puede haber una cita que abarque de alguna forma media cuartilla, ¿no? Porque sí, hay gente que abusa, hay estudiantes que abusan para completar el trabajo, ¿no? Y ponen y copian y pegan para de alguna forma hacerlo más extenso, ¿no? Realmente se tiene que ver que cuando hacemos estas citas textuales, ya sean cortas o largas, estemos procesando y extrayendo lo más importante de nuestro trabajo. Una cosa es hacer nuestro marco teórico y fundamentar, ¿no? De alguna forma argumentar a través de lo que sería la investigación, nuestras fuentes fidedignas, lo que sería darle fundamento a nuestro trabajo, y otra cosa es copiar y pegar totalmente lo que otros dicen. Lo más importante de un trabajo de investigación, y ya más sobre todo a nivel de tesis, cuando se habla de que ya estamos procesando o ya estamos ejerciendo y aplicando una metodología, es lo que nosotros vamos a obtener, porque vamos a obtener lo que sería un conocimiento nuevo a través ya sea de la reflexión, de la investigación de campo o de alguna forma bibliográfica. Esto es lo más importante, nuestras propias ideas, lo que vayamos sacando, y claro que sí tenemos que fundamentar, ¿no? Algunos piensan que una cita textual, estamos hablando a lo mejor de una cita de 2 renglones, 3 renglones en una página, vamos a ir de alguna forma fundamentando, no podemos de alguna forma abusar de estas citas textuales tampoco dentro de la página. Estamos viendo que pongamos 5 o 6, ya sería una exageración. 1, 2 está bien por página, vayan tomando en cuenta 1 por página, pero tampoco podemos llenar y saturar nuestro texto de todo lo que serían las citas textuales, ya sean cortas o ya sean largas, ¿no? Eso sí tenemos que tomarlo muy en cuenta. Ahora vamos a ver lo que serían las referencias, ¿no? Aquí la referencia es ya poner de manera completa los datos de lo que sería nuestra fuente o nuestro libro, ¿no? Y bueno, cada fuente que citemos en el documento debe aparecer en la lista de referencias. Dice, por lo tanto, cada entrada en la lista de referencias debe haber sido citada en el texto. De lo contrario, se debe de agregar a la entrada de la bibliografía, ¿no? Hay libros que van a ser que estén citados, ¿no? Es decir, que estén dentro, incluidos en nuestro texto. A eso vamos a llamar referencias. Hay otros libros que solamente vamos a poner en nuestra bibliografía. Hay trabajos que pueden incluir solamente las referencias, hay trabajos que pueden incluir las bibliografías, ¿no? Es decir, otros textos que pueden consultarse. Hay veces que solamente consultamos en internet algunos libros, algunas fuentes, ¿no? Ya sean videos, y que a veces ni siquiera los revisamos, solamente sabemos que hablan sobre ese tema, sobre cualquier tema que estemos tratando, ¿no? A esos libros que a veces no consultamos o no incluimos textualmente o dentro de nuestro texto, que no nos sirven para armar, o a veces hay libros que simplemente revisamos pero no los incluimos, ¿no? Hay veces que los revisamos pero no los incluimos. Esos van en lo que es la bibliografía. Los libros que son citados, como ya mencionamos, ¿no? Que hemos puesto y que nos han servido para armar nuestro trabajo, esos son los libros que forzosamente tienen que ir en las referencias. Cuando veamos en nuestro trabajo referencias, son todos los textos que hemos incluido en nuestro trabajo, ¿no? En el cuerpo de nuestro trabajo. Cuando hablamos de bibliografía, son todos aquellos documentos que hemos incluido o no
dentro de nuestro texto que hemos consultado, pero no hemos retomado de ahí algunos fragmentos, ¿no? Y también puede ser algunos otros que nos parecieron interesantes, ¿no? Dentro de nuestra búsqueda, dentro de nuestra investigación, y que simplemente fuimos poniendo dentro de nuestro trabajo, que nos sirvieron también para tener una guía de investigación, ¿no? Vamos a ver cuál es el formato. Hay un formato específico que siempre tenemos que tener datos. Ya les dije, son 5 datos importantes que siempre tenemos que tomar en cuenta cuando hagamos nuestras fichas de trabajo, nuestras fichas bibliográficas. Cada que les recomiendo, ¿no?, que vayan poniendo el texto que ustedes tienen en un trabajo, en un fichero de Word, ¿no?, en un documento de Word. Ahí sí copien y peguen lo que van a utilizar y pongan toda la bibliografía, pongan su referencia tal cual hecha, ¿no? Todos los datos de su libro, de su blog, de la página, del video, de todo, para que tengan un respaldo y de ahí ya después puedan retomar ya cuando estén haciendo su documento final, ¿no? Tengan como un borrador, ahí sí copiando, pegando todo lo que son los datos importantes para que después lo puedan rescatar, ¿no? Otra estrategia que les recomiendo es que una vez que vayan citando, automáticamente se puede abrir ventanas simultáneas en Word, ¿no? Se puede abrir las ventanas simultáneas en donde pueden poner, aquí de este lado del lado izquierdo tienen su texto, del lado derecho pueden ir poniendo sus referencias y ya vayan armando sus referencias completas, ¿no? Que sería, siempre es el orden: autor, año, título del artículo o título del libro, también sería lo que es la editorial, el país y al final las páginas, ¿no? Y vamos a ver, esto es así como que el formato general estándar, ¿no? Esto para cualquier estilo, ya sea APA, Chicago, Harvard, cualquiera. Recuerden no mezclar el tipo de citación. Si van a usar formato APA, todo tiene que ir en formato APA. Por eso está este manual que les he dejado aquí. Ahorita solamente nos estamos enfocando a lo que es formato APA. Solamente si están citando, todo tiene que ir en formato APA, cita APA y referencias APA, ¿no? Ya sabemos cuál es la diferencia entre una y otra. Y bueno, aquí lo que también tienen que hacer, digo, el estándar general es así: autor, año, título, ¿no? Lo que sería la editorial, el país, ¿no? Y lo que serían las páginas. Con estos 5 datos van a poder armar sin problema, ya sea en páginas electrónicas especializadas para hacer referencia, ya sea en el formato o en la herramienta de Word propia para hacer citas y referencias. Con esos datos van a poder llenar estos formularios y automáticamente van a hacerlo. De primera instancia también les vuelvo a recomendar que lo hagan manual. Ustedes lo hagan manual sin necesidad de ninguna herramienta para elaborar sus referencias y sus citas. Háganlo manual para que ustedes vayan aprendiendo y vayan dominando este tema. Esto les va a ayudar muchísimo, lo van aprendiendo de memoria y lo van a hacer de manera ya automática, sin necesidad de una herramienta o una página que los auxilie para esto, ¿no? Aquí dice: la lista de referencias debe iniciar en una nueva página, ¿no? También separado del texto, ¿no? El título de esta página debe de decir referencias y debe estar centrado en la página, en la parte superior de la página. Ahorita vamos a ver el formato. La palabra referencias debe de ir, ¿no?, en negritas, ¿no? No se subraya, no se usa comillas para el título. Tiene que ir ahí, ahora dicen, bueno, era mayúsculas y minúsculas, antes, ahora es altas y bajas, ¿no? Así lo conocemos, tienen que ir en mayúsculas y minúsculas, ¿no? La primera letra, la R, en mayúsculas, todo lo demás en minúsculas, en negritas, en el centro de la hoja, ¿no? Y dice: todo el texto debe de estar a doble espacio, al igual que el resto, dice, de el ensayo, ¿no? Media pulgada del margen izquierdo, ¿no? Aquí vemos el formato, ¿no? Cómo se visualizaría dentro de lo que sería su texto, ¿no? Aquí van, ¿no?, lo que sería, tenemos que dejar un margen, una tabulación, ¿no? Y aquí viene ya el autor,
viene el año, viene el título, ¿no? Viene la editorial. Aquí ya empezamos a hablar, vamos a empezar a hablar de las variantes en la referencia. Estos son los datos generales que tenemos que buscar cuando veamos o tengamos una fuente, ya sea electrónica, auditiva, ¿no? Puede ser un formato JPG, un formato incluso hasta plataformas como Instagram, Facebook, Twitter, ¿no? Esos son los datos que tenemos que tener: autor, ¿no? Año, ¿no? Aquí va a haber una variante dependiendo, ¿no? Aquí en su formato APA vamos a tener lo que sería todas estas variantes. Ahorita nada más les voy a explicar las más importantes, ¿no? Las que van a usar más para hacer sus trabajos, ¿no? Ahora con las nuevas tecnologías vamos a ver una por una, pero va a variar ya sea en el entrecomillado, en el autor, si pongo el autor, el apellido, dependiendo si es libro impreso, si es libro electrónico, si es archivo PDF, o si es una plataforma de internet, Facebook, Twitter, o si es la página de Wikipedia, ¿no? Dependiendo, de acuerdo al manual APA, que aquí no se angustien, apréndanse de memoria, que es autor, nombre, título, ¿no? Lo que sería la editorial, ¿no? El país, ¿no? Y lo que sería el año, ¿no? País, editorial y año, ¿no? Y esto apréndanlo de memoria. Estos datos los tienen que tener, ese es el orden, y hay ciertas variaciones, si acaso es un entrecomillado, si acaso nada más es el autor, ¿no? Pero de acuerdo al formato, si es libro impreso, libro electrónico, página web, blog, PDF, ¿no? Esto lo vamos a ir viendo ahorita poquito a poquito. Así es que no se angustien, nada más apréndanse esto, y cualquier duda que tengan ya pueden consultar de manera electrónica su manual digital, que sería APA, ¿no? Aquí vemos entrevistas, informes, reportes, tesis, ¿no? El podcast, video de YouTube. Y el video de YouTube lo único que va a cambiar si es una plataforma, por ejemplo, de Netflix, ¿no? Y todas otras plataformas, en vez de poner la palabra de YouTube, van a poner la plataforma de la que se trata. También son generalidades. Si son un podcast, dependiendo de dónde, de qué plataforma, es simplemente cómo va a cambiar, ¿no? Si es, por ejemplo, SoundCloud, ¿no? Si es Spotify, ¿no? Pero el formato, el orden es el mismo, la URL es lo único que va a cambiar. Así es que ahorita vamos a ver cada una, ¿no? Sobre todo las principales y la diferencia, para que no tengan duda dentro de lo que sería su trabajo y ustedes puedan ir haciendo su trabajo, ¿no? Sus trabajos académicos. Y bueno, ¿cómo vamos a ir poniendo la lista? Recuerden que vamos a ir poniendo la lista en orden alfabético, ¿no? Empezando desde la A hasta la Z, ¿no? Principalmente son libros impresos, todo lo impreso, después todo lo auditivo, lo visual, ¿no? Que serían audios, videos, luego entrevistas, ¿no? Y al final algunas plataformas, ¿no? Las plataformas, por ejemplo, las redes sociales, Facebook, Instagram, ¿no? Pero siempre en orden, y háganlo por bloques. Todos los libros, o sea, no vayan a ir mezclando. Si van a poner, por ejemplo, en orden alfabético todos los libros, terminen ese bloque de libros y así lo van poniendo: libros, ¿no? Revistas, periódicos, ¿no? Y luego audios, videos, y serían redes sociales, ¿no? Y cada apartado tiene que ir en orden alfabético, de la A a la Z, de la A a la Z. No vayan a mezclar de la A a la Z y pongan todos los formatos, porque ya sería como un error. Pongan por formatos, ¿no? Y va por secciones, ¿no? Y aquí vemos ya lo que sería la información del autor, ¿no? El año, la información del título, ¿no? Y la fuente. Así es que así es el formato para hacer una referencia. Ahora vamos a ver cómo sería una referencia de libro, ¿no? Si es un libro impreso según el formato APA, esto es el formato APA, va a haber algunas variantes y van a decir: ay, Miss, hay un error aquí. Bueno, hay que ver qué formato, qué estilo, ¿no? Qué escuela utilizaron de alguna forma en una tesis o en algún libro. Pero recuerden que siempre es el formato APA, así es que hay que aprenderlo esto, ¿no?
Cuando es un libro impreso, aquí vamos a poner los dos apellidos, apellido paterno y apellido materno, ¿no? Pero completo. Se pone coma, se pone nada más la inicial y se pone, si son dos apellidos, también apellido paterno, apellido materno, coma, la inicial, entre paréntesis se pone el año, se pone el título, ¿no? Y se pone nada más la editorial o la institución que lo está publicando, ¿no? Vamos a ver. Herrera Cáceres, C. y Rosillo Peña, M, y ponemos entre paréntesis 2019, confort y eficiencia energética en el diseño de ediciones. Ponemos un punto y seguimos con Universidad del Valle, ¿no? Aquí ya por cuestiones de espacio se bajó, ¿no? Pero aquí todo seguido y se pone un punto final. Esto es un libro impreso, ¿no? Ahora vamos a ver la página web, ¿no? Aquí, por ejemplo, una página web es la página dice Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Este sería nuestro autor, ¿no? Completo. Ponemos el año, 1 de octubre de 2018. Hay ocasiones que nada más viene el año, pero casi siempre en las páginas web sí viene el día, el mes y el año. Así es que se pone completo, año, todo lo que sería la fecha completa. Luego viene el título, ¿no? Que es una generalidad. Nuevos datos revelan que en el mundo 1 de cada 3 de 50 adolescentes sufren acoso escolar. Ponemos punto y aquí sí copiar y pegar lo que sería la URL. ¿Por qué copiar y pegar? Porque si nos falla cualquier signo nos daría error en la URL, ¿no? Y siempre es una regla, recuerden que si su URL, la página está bien, siempre va a estar en azul, ¿no? Siempre va a estar en azul. Esto incluso hasta los maestros lo sabemos, ¿no? Si nos hicieron ahí trampa los alumnos, ¿no? Y nos pusieron una URL mal, ¿no? Siempre denle enter, por favor, denle enter, porque una vez que ustedes le den enter a su URL, ¿no? Si ustedes le dan enter, vamos a saber que es una página que está adecuada y prueben de alguna forma, denle un clic para que realmente verifiquen que abra su página. ¿Por qué? Porque es bien importante. Cuando su verificador o su tutor de tesis les empieza a revisar, si él detecta que hay una página que no está correcta, les puede echar para atrás su tesis, ¿no? Así es que verifiquen muy bien todo esto. Ahora, cuando es un archivo PDF, aquí es una diferencia con el libro que de alguna forma es impreso, ¿no? Uno lo va a ir aprendiendo. En primera va a tener la URL, ¿no? Vamos a poner, solamente va a ir el apellido paterno, solamente, a diferencia del libro impreso, ¿no? En el libro impreso van los dos apellidos, apellido paterno, apellido materno y la inicial. En el archivo PDF va a ir el apellido paterno, va lo que es la inicial del nombre, entre paréntesis autor, y luego viene lo que sería el título. Y entre corchetes ponemos y especificamos que es archivo PDF. Después ponemos punto y ponemos lo que sería la URL. Esa es la forma correcta de hacer nuestra referencia de un archivo PDF. Es decir, vamos a ver el ejemplo. Rodríguez, R, punto, entre paréntesis, el año 2019, cerramos paréntesis, punto, ponemos una guía para combatir el acoso escolar, punto, ponemos, abrimos corchetes, ponemos archivo PDF, cerramos corchetes, punto, y ponemos la URL, ¿no? Así es que vamos a ver un poquito, ¿no? Vamos a bajarnos otra vez y vamos a ver ahora cómo haríamos un video, ¿no? Y bueno, en el video, ¿qué va? En el nombre del autor va el nombre del canal o lo que sería el nombre del autor que está publicando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? También tienen que ver que sea gente reconocida, canales de alguna forma bastante
reconocidos, serios, ¿no? Por ejemplo, estos canales de noticias, de documentales, o hay algunas escuelas que ya también tienen sus canales, la UNAM, ¿no? Tenemos por ahí que traten de ser, que no sea nada más de estos canales que solamente sean como de morbo o este tipo de cosas, a menos que sea un estudio de análisis de contenido de ciertos canales, es cuando se va a retomar y hacer las referencias o hacer la citación, pero traten de que sean canales serios, que sean autoridad en la materia. Ya hay muchos de ellos en YouTube, igual los podcasts, las películas, ¿no? Para que ustedes puedan hacer de alguna forma, tener una fundamentación seria, ¿no? En sus trabajos. Aquí ponemos un ejemplo que se llama Canal Red Más, que sería el nombre del canal. Ponemos el año, 19 de septiembre del 2017. Dice Antanas Mockus en confesiones y ponemos entre corchetes, ¿no? Aquí sería el título de lo que es el tema del video. Archivo de video, especificamos entre corchetes y ponemos de qué plataforma es. En este caso es YouTube y ponemos la URL. En este momento yo ya abrí lo que sería el canal para que ustedes vean, ¿no? De dónde lo estamos sacando y de dónde se retomó, ¿no? Aquí ponemos canal Red Más, sería, aquí es donde lo vamos a encontrar. El título, aquí dice Antanas Mockus Confesiones, ¿no? Que sería el título del. Y aquí vemos, abajito tenemos la fecha, 19 de septiembre de 2017, ¿no? Que lo vamos viendo aquí. Canal Red Más, 19 de septiembre, el nombre, que es archivo de video, este es el formato. Ponemos la plataforma de YouTube, ¿no? Que estamos en YouTube, aquí ya lo vemos, aquí vemos un poquito más arriba, ¿no? Ya sabemos que es YouTube, ¿no? Aquí está la plataforma, déjenme bajárselas un poquito para que vean cómo se ve, ¿no? Ahí está. Y bueno, pues la URL, ¿de dónde la vamos a sacar? De la barra de, ahí vemos, ¿no? De aquí, de la barra de búsqueda, ¿no? De ahí, de la barra de URL, de direcciones, de ahí lo copiamos y lo pegamos directamente, ¿no? Aquí es un video que está realmente, es una página real, ¿no? Porque ya me dio, ya vieron que lo encontré sin problema, ¿no? Y bueno, vamos a ver también aquí cómo se hace la referencia de una película o una serie de televisión. Por ejemplo, en este caso hacemos exactamente lo mismo. Hay veces que aquí se ve lo que sería el formato, podemos poner, dependiendo si lo tenemos, formato Blu-ray, formato DVD, ¿no? CD, o ponemos también la URL al final, ¿no? En este caso no es, aquí es una película, ¿no? Algunas son ya antiguas, incluso formato VHS, beta, ¿no? Todos los formatos que hemos tenido, ¿no? MP4, ¿no? Y en caso de que sea ya en una memoria o lo tengamos en una memoria. Si lo tenemos en lo que sería una plataforma, recurrimos también al mismo nivel, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí ponemos lo que sería el autor, ¿no? El nombre del director, aquí ponemos que es el director, ponemos el apellido, Avicen en este caso, coma JG, que sería el nombre, el apellido y nombre del autor, del director, ponemos entre paréntesis el año, 1976, ponemos el nombre de la película, en este caso es Rocky, y ponemos entre corchetes que es una película, ponemos lo que sería el nombre de lo que sería la casa productora, ¿no? Chartoff Winklers, en este caso Production, que sería nuestra editorial en este caso, ¿no? Que sería la casa de producción. Así sería lo que sería la forma de hacer la referencia de una película, que es lo que vamos a ver comúnmente, lo que van a utilizar muy seguido. Y bueno, vamos a ver cómo se cita un podcast, no cómo se hace la referencia, pero cómo se hace la referencia de un podcast. Aquí ponemos también autor, ¿no? Ramos L, Ramos, L punto, anfitrión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que muchas veces es esto de las mascaritas, ¿no? Lo ponemos entre paréntesis, ponemos el año 2015, ¿no? Aquí pone 2015 presente. Ponemos lo que sería el nombre del podcast, Libros para Emprendedores, ¿no? Y especificamos que es un podcast, ¿no? Aquí entre corchetes ponemos también lo que sería
el nombre de la plataforma, puede ser SoundCloud, Smule, Podcast, ¿no? En este caso, digo, aquí ponemos el formato podcast y después ponemos la plataforma, que sería aquí Spotify, ¿no? Lo que les estoy comentando. Y ya ponemos la URL, ¿no? Aquí estaría la URL que ahorita nos está dando hacia la plataforma, ¿no? Lo que es. Aquí vemos ya Spotify, ¿no? Libros para emprendedores, Luis Ramos, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Cómo está esta plataforma. Y bueno, pues regresamos. Y bueno, pues esto sin problema ustedes lo pueden revisar en su manual. Solamente les estoy poniendo las diapositivas, exactamente lo que viene en su manual de citación y referenciación APA. Ustedes lo pueden leer totalmente, son 57 páginas, es muy chiquito. Aquí hay algunas referencias, aquí lo que sería de alguna forma, solamente les estoy indicando cómo usarlo, ¿no? Para que ustedes no tengan ninguna duda. Así es que bueno, pues vamos a ver también cómo se hace una referencia. Ya vamos a entrar a lo que es más padre, ahorita lo que se está usando mucho y que ahorita actualmente estas plataformas se han vuelto una fuente de referencia bastante importante, ¿no? Aquí vemos un poquito lo que sería Twitter, ¿no? Vamos directamente, ¿no? Por ejemplo, aquí están citando, por ejemplo, aquí están haciendo la referencia de Twitter de un comentario que ha hecho el presidente Barack Obama, ¿no? ¿Cómo ponemos lo que es la referencia de Twitter? Vamos a poner lo que es el nombre del usuario, ¿no? El nombre del autor, va ahí, Obama B, ¿no? Por ejemplo, en este caso, entre corchetes, ponemos lo que sería el usuario, el arroba, por ejemplo, arroba Barack Obama, en este caso, ponemos punto, se cierra el corchete, ponemos punto, ponemos el año, la fecha de publicación, que en este caso es completo, día, mes y año, 12 de enero del 2016, ponemos punto y vamos a poner lo que dijo, ¿no? Vamos ahí sí a copiar y a pegar lo que dijo, ¿no? En este caso es real opportunity requires every American to get the education and training they lead to land a good pay job, ¿no? Y aquí ponemos después lo que sería la plataforma Twitter y ponemos la URL, ¿no? Tal cual. ¿De dónde lo vamos a copiar? Lo vamos a poner, vamos a abrir los tres puntitos del lado derecho. Ahí viene donde dice copiar enlace y lo ponemos tal cual. Nos tiene que aparecer que diga estatus y el número del estatus. ¿Por qué? Porque ese numerito nos va a dar directo a lo que sería el Twitter y donde viene tal cual, ¿no? Lo que sería la frase que estamos retomando de cualquier autor, ¿no? ¿Por qué? Porque si nada más le ponemos Twitter Barack Obama, nos va a dar a su Twitter general, pero no vamos a encontrar lo que sería realmente la frase que él dijo o que él puso en su Twitter, ¿no? Así es que vamos a abrir lo que sería este Twitter para que vean cómo ahorita abriendo donde dice status, ¿no? Y abriendo tal cual, aquí ya me da tal cual lo que sería el Twitter de Obama, la frase que estoy, presidente Obama, Soto, ¿no? Aquí, y aquí dice, las oportunidades reales requieren que todos los estadounidenses obtengan la educación y la capacitación que necesitan para conseguir un trabajo bien remunerado, ¿no? Aquí vemos de dónde tomó la fecha, ¿no? Incluso, ¿no? Aquí está nada más la fecha, ahorita omitimos la hora, ¿no? Ponemos que es la plataforma de Twitter, ¿no? Aquí en este nivel ponemos lo que sería el usuario, arroba Barack Obama, ¿no? Y Barack Obama sería el autor. De esta misma forma vamos a ir haciendo lo que es Facebook y lo que sería también Instagram, ¿no? Que es lo que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver el ejemplo de Facebook, ¿no? Aquí vamos a hacer la referencia de Bill Gates. Aquí ponemos Gates, B, que sería Bill Gates, el usuario, ¿no? Aquí lo ponemos entre corchetes, que es lo mismo. Ponemos el autor, apellido paterno, la inicial del nombre, entre corchetes el usuario, y luego ponemos la fecha, 24 de abril del 2019,
ponemos lo que dijo. Una de las mejores inversiones que podemos hacer en la vida de un niño son las vacunas, cada dólar gastado, ¿no? Y ponemos la plataforma, en este caso es Facebook, y ponemos la URL. Hacemos exactamente lo mismo, copiamos de donde están las tres. Aquí en Twitter, aquí ponemos, de aquí dice silenciar, bloquear, insertar, ¿no? Copiar, ¿no? De alguna forma aquí también viene lo que sería el copiar el enlace, ¿no? Aquí ponemos, aquí sí, en Twitter lo vamos a copiar de la barra de búsqueda. En Facebook, ahorita les digo también de dónde, para que ustedes lo vayan verificando, ¿no? Aquí nos vamos directo, nos va a dar al estatus. Y bueno, pues ya estamos aquí también con lo que sería la imagen, ¿no? Lo que sería ahí está. Aquí vamos a ver que aquí está el usuario, Bill Gates, ¿no? Ahí vemos, ¿no? La fecha también, 24 de abril del 2019, 24 de abril. Y aquí vemos la publicación que hizo, ¿no? Aquí todo lo que estamos citando. La plataforma Facebook, ¿no? Para que no cuenten, ahí está, ¿no? Aquí está el signo de Facebook, ¿no? Donde está la plataforma. Aquí está la imagen, aquí están los comentarios. Y bueno, pues aquí está lo que sería nuestra referencia de citación de Facebook. Así, aquí está tal cual, ¿no? Ya nada más para que vieran que sí da. En algunos casos está como bloqueado, ¿no? Por ejemplo, aquí vieron, si vieron, está como un poquito bloqueado. Pero bueno, hay que buscarlo directamente. Sería Gates, el autor, el usuario, la fecha que coincide tal cual. Ya vieron de dónde la saqué, de este lado. Lo que sería la publicación, que sería tal cual copiar, pegar, ¿no? Sería Facebook, ¿no? Lo que sería la plataforma que vimos de este lado, del lado izquierdo. Y bueno, pues ponemos también lo que sería la URL. Aquí yo les puse la imagen, chicos. Aquí les puse la imagen para que ustedes supieran que de alguna forma cómo lo estábamos buscando, ¿no? En sus referencias no es necesario que pongan las imágenes como la estoy poniendo aquí, para que no se vayan a confundir, ¿no? Que no vayan a poner aquí lo que sería la referencia. Ya en todo caso pudieran poner la referencia o la captura de pantalla del Twitter tal cual como un anexo. Como un anexo ya se pudiera poner así como para evidenciar realmente de dónde lo sacaron y para que quede como la evidencia. Ya sería como cuestiones de anexo, como un extra. Pero nada más sería esta parte, ¿no? Lo que sería Twitter, ¿no? Así sería lo que sería el usuario, ¿no? El año, lo que sería el título, lo que dijo, ¿no? En este caso, en lugar de título, lo que dijo sería la plataforma y sería lo que la URL, ¿no? No necesitan poner la captura en lo que sería la lista de referencias. Si ustedes quieren ponerlo como un anexo, sería como un extra. Pero, le digo, aquí lo estoy poniendo como para ejemplificarlo, como para que sea más didáctico, para que sepan de dónde lo estamos obteniendo, ¿no? Y bueno, pues vámonos directo a Instagram, ¿no? En Instagram, ¿cómo lo verían? ¿No? Es lo mismo, sería usuario, el nombre, ¿no? En este caso es una institución, la NASA, @NASA, ponemos el año, 10 de abril del 2019, y ponemos lo que escribió la NASA, ¿no? También ponemos la plataforma, Instagram, ¿no? Y ponemos la URL en caso de que sea la cita, ¿no? Ponemos más bien la referencia, así lo hacemos en la referencia. Y bueno, pues aquí les puse la imagen. Vamos a ver cómo nos abre este link que nos está abriendo aquí. Y bueno, si ven, ya nos dio ahí, es la misma imagen, ¿no? La NASA, el usuario, ¿no? ...10 de abril del 2019, ¿no? Aquí a veces en Instagram hay un poquito más de complicación porque no ponen netamente lo que es la fecha. Ponen hace 2 meses, hace 3 meses, pero más o menos ustedes tienen que ir sacando la cuenta
de acuerdo a lo que sería el Instagram, ¿no? Su Instagram y de cuántos días o cuántos meses o cuántos años se haya publicado ese post, ¿no? Aquí vemos lo que se escribió, ¿no? Aquí lo que se escribió. Y ponemos aquí, bueno, créditos, ¿no? De lo que sería la NASA. Aquí hasta abajo también ponemos, aquí sí vemos ya la fecha, está hasta abajo, después del like, del me gusta, para que lo ubiquen. Aquí dice 19 de abril del 2019. Y bueno, aquí está, ¿no? Hay algunos en donde no aparece, pero aquí a veces viene arriba, ¿no? Donde dice fecha, hace un día, ¿no? Hace 2 días y ya después aparecería. Y bueno, pues esto es lo que tenemos en cuanto a lo que son la forma de referenciar más usada, ¿no? Más usada. Y bueno, ¿cómo hacer una referencia de Wikipedia, ¿no? Aquí ponemos también el tema, ¿no? El título, Olimpiada de Ajedrez de 1939. Ponemos el año, ¿no? Y en donde lo vimos, en Wikipedia, ¿no? La plataforma, y ponemos la URL. Recuerden que Wikipedia no tiene prácticamente autor, así es que lo que se va a poner es el tema, el título, se va a poner lo que es el año, lo que sería la plataforma, que es en Wikipedia, y se pone tal cual lo que sería la URL, ¿no? También por ahí me estuvieron ahí bien, Olimpiada de Ajedrez, ¿no? Aquí vemos el autor, ponemos la URL que viene aquí, ahorita se las muestro, ahí está, ¿no? La URL, ahí estamos viendo la URL, y bueno, pues lo que sería el retomado de Wikipedia, ¿no? Vamos a regresar para acá, para que vean cómo está el asunto. Y hay otro aspecto para todos aquellos que me toca, ¿no? Me toca darles que son de derecho o son de por ahí de algunos, o que tienen en algunos trabajos, están citando o haciendo referencia de alguna ley, de algún, ¿no? Aquí vamos a poner cómo se hace la referencia de ley, que también es algo que nos preguntan mucho, ¿no? Ley agraria se pone el año, ¿no? Aquí se pone año y después se pone el día y el mes y en dónde lo vieron en línea, ¿no? Si se fue en línea en el documento PDF, ¿no? Aquí se pone entre corchetes, se pone el año, se pone el país y se pone ya la ley de dónde, ¿no? Cámara de Diputados del H Congreso de la Unión, y aquí se pone recuperado de, ¿no? Lo que sería la URL. Así se citaría lo que es la ley, ¿no? ¿Qué ley es? La fecha, ¿no? En donde lo obtuvieron en línea, ¿no? Se pone el país y se pone de qué institución estamos hablando, ¿no? Y también se pone la URL. Esto es lo que así haríamos nuestra referencia. Ahora, bueno, para concluir, yo puse la referencia de lo que sería este manual, que es el manual APA, de donde lo estoy sacando, que más bien no es la fuente tal cual original, ¿no? Pero es la compilación de lo que sería el manual APA, que es de Sánchez. Aquí ponemos Sánchez C 2019, el año, guías norma APA séptima edición, pongo que es archivo PDF y pongo la URL. Para todos aquellos, ¿no? Que quieran saber, ¿no? También dónde está la fuente original, se pone American Psychology Association, ¿no? 2020. Ponemos aquí, ponemos publicación manual, dice Publication Manual of the American Psychology, ¿no? Psychological, dice Association, y ponemos la séptima edición y ponemos la URL, ¿no? Que es, por ejemplo, ya directamente la fuente original, el manual APA, ¿no? En este caso, tal cual les había comentado, extraje tal cual lo que son algunos fragmentos de lo que es este manual para poder hacer estas diapositivas y de alguna forma dar esta explicación y que ustedes consulten tal cual su manual. Hay otras referencias, otros tipos de referencias, otros tipos de citaciones, otros parámetros. Aquí van a encontrar también cuál sería el parámetro de lo que serían la tipografía, ¿no? Por ejemplo, cuando es
título, índice, todo esto, la estructura de la portada, ¿no? Esto lo pueden consultar también aquí en el manual APA, que es de alguna forma cuando son un autor, dos autores, ¿no? Algunas otras variantes de lo que serían las citas y las referencias, pero lo principal, lo que más van a utilizar está aquí resumido en cómo se los estoy dando, en estas diapositivas, en esta videoclase. Si tienen alguna duda, ya saben, escriban al mensaje, escriban ahí en los comentarios si tienen alguna duda o quieren que profundicemos en algún otro tema para que nosotros estemos trabajando sobre esto. Por lo pronto, esto es todo. Mi nombre es Teresa Salazar. Pásensela muy, muy bien, ¿no? Así es que recuerden algún comentario, escríbanlo a través de su plataforma de Blackboard. Y bueno, pues esto es lo principal. Espero que les ayude mucho. Ustedes de alguna forma este manual, ¿no? Tómenlo como si fuera su libro de cabecera, consúltenlo constantemente, se lo van a ir aprendiendo de memoria conforme lo vayan usando, conforme lo vayan practicando, ¿no? Así es que de alguna forma, bueno, esto es lo principal. Espero que les sirva mucho y nos vemos en la próxima videoclase.